Volvemos a tener noticias del caso de Diego Fernández Lima. En esta ocasión, el fiscal ha apelado al sobreseimiento de Christian Graf. El otro día empezábamos la semana abriendo con la noticia de este sobreseimiento de la causa contra el único imputado por el encubrimiento del crimen de Diego, un chico desaparecido hace más de 40 años, y ahora el señor a cargo de la Fiscalía en lo criminal y correccional ha sostenido que el excompañero de la víctima encubrió el homicidio del adolescente enterrado en el jardín de su casa. Así lo dice el fiscal Martín López, que en este caso este chico llegó allí a esa casa y allí lo mataron y lo enterraron. Y en el año 2025, cuando aparecen sus restos mortales, pues evidentemente lo que cree el fiscal es que este hombre encubrió este delito, ¿no? No sabe si porque él está involucrado o porque alguien de su familia lo estaba. Un delito autónomo en el cual solicitaron revocar este sobreseimiento para continuar con la investigación, y esta es la figura por la cual se le acusa al señor Christian Norberto Graf. Es cierto que el juez Alejandro Ligbad dictó ese sobreseimiento a favor de este hombre por encubrimiento agravado, supresión de evidencia, etc. Y él habló con los medios. De hecho, el propio Graf, después de esto, estuvo hablando en una mini entrevista que dio a la puerta de su casa. Nuevamente, yo no la había visto, la vamos a ver ahora con esta nueva noticia que os estoy contando acerca de que nuevamente el fiscal ha pedido apelar a la decisión del juez de ese sobreseimiento de la causa contra este señor. Vamos a ver la entrevista que ha dado nuevamente y ahora seguimos dando más información. Del tema de Christian Graf, estamos hablando del tema del cuerpo que apareció en una casa, ¿se acuerdan, no? Cuando estaban haciendo los cimientos de la casa de al lado, un cuerpo allí. Christian Graf, que está sospechado de tener algo que ver con ese crimen. Vamos a hablar de eso ahora. Santi Martela está en el lugar, porque hoy le sobreseyeron a Christian Graf. ¿Cómo te va, Santi? Fede, ¿cómo estás? Buenas tardes, exactamente. Bueno, estamos justamente con Christian Graf, que hoy fue sobreseído de toda esta investigación, de todo este misterio que se dio alrededor de la aparición del cuerpo de Diego Fernández Lima acá en el límite de tu casa. Bueno, queremos saber cómo te sentís, cómo estás con respecto a esta situación. ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad, mucho más tranquilo. Obviamente, yo no soy culpable de nada. Ustedes saben que todo lo que yo soy. Y bueno, por eso el juez dictó sobreseimiento. O sea, ustedes saben todo lo que yo soy. No sabemos nada. Lo único que sabemos es que ha aparecido un cuerpo en tu casa y que se está investigando tu figura sobre un presunto encubrimiento. Eso es lo que sabemos. Luego, lo que haya hecho este señor en los últimos 40 años no tengo absolutamente ni idea. Lo que quiero saber es si él estuvo o no con Diego el día de su desaparición, si tiene algo que ver o no, si su familia tiene algo que ver o no, y si él sabía o no que realmente Diego estaba enterrado ahí durante tantísimos años que han pasado y que él no ha dicho absolutamente nada de lo que pudo haber sabido para facilitar la información a la familia de Diego Fernández durante todos estos años. Sobreseimiento sobre el homicidio, por supuesto, primero, y después eso también por el encubrimiento, por la falta de pruebas. Eso fue todo, son todo difamaciones. Así que bueno, por eso el mismo juez se dio cuenta que nada que ver. Es fácil. ¿Te acuerdas? ¿Cómo fueron todos estos días de tensión, de nervios, de la presencia de los medios, de que se hablase? Bueno, a ver, difamaciones no son, o sea, hay un fiscal que de hecho la última noticia que tenemos es que está apelando esta decisión del juez, o sea, y evidentemente no sé por qué unos obreros iban a mentir en torno a las consideraciones que este hombre después de llegar del trabajo había dado para que se llevaran los restos, ¿no? No sé qué difamación puede llegar a ser esa, que está investigado. Sí, estaba como imputado dentro de este caso, ¿no? Incluso el fiscal sacó un comunicado que no creo que es porque lo estén difamando, sino porque realmente creía que había indicios suficientes como para creer que este señor estaba encubriendo este delito. De vos en todos lados. La verdad, muy enojado por todo lo que se difamó.
Y mismo ustedes vieron de todas las acusaciones que se dijeron, que todas eran truchas, por decir así. ¿Entendés? Ese fue más que todo el enojo y cómo inventan cosas por tener una noticia. Ese es el enojo también nuestro. ¿Vos? Pero realmente no se sabe absolutamente nada, ¿no? De qué pasó con Diego Fernández Lima. Al final ese es el problema, ¿no? Principal de todo esto, porque aquí el señor Christian Graf dice, bueno, es que se demostró que todo era mentira y demás. No, es que no se ha demostrado nada. Lo único es que como el hecho está prescrito, no ha habido una investigación en torno a la muerte de Diego, de ese joven de 16 años que desaparece un día de su casa y que no vuelve más, y que 40 años después aparece en su casa. Entonces es increíble, porque si este hecho, o sea, si Diego Fernández hubiese desaparecido hace 5 años o hace un año, estaría más complicado Christian Graf. Y esto creo que hay que decirlo. O sea, la suerte que tiene Christian Graf es que este hecho ha pasado hace 41 años. Porque si hubiese pasado hace 20, a lo mejor, bueno, no sé si hace 20, no sé cuándo prescriben este tipo de delitos, pero vamos a decir hace 9 años. Igual a día de hoy estaría más complicado este hombre. No sé si por encubrimiento o supuestamente por algo más. No conocías a Diego Fernández Lima. Fue compañero, como ustedes saben, de otra división cuando pasó eso. Del mismo colegio, pero no del mismo curso. Pero no tenían una relación de amistad. No, ya saben ustedes que no. Así que lo demás es todo bluff, todo inventado. Bueno, la pregunta. Oye, lo de que ya todo el mundo lo sabe, ya sabéis esto, ya sabéis lo otro, no sé, es que no se sabe nada. ¿Qué es lo que se sabe? Lo único que se sabe es que una persona que iba con este señor a la escuela aparece en el jardín de su casa. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué crees que pasó acá? Esos, listo, gracias, hasta luego. Bueno, ahí está. Gracias. Ahí está, la palabra de Christian Graf, cortito y contundente, después de haber sido sobreseído por el juez Litvak, sí, ante fe de toda esta situación. Sí, imputado por el encubrimiento del crimen de Diego Fernández Lima. Recordemos, en esta casa está una casa al lado que está en construcción, que le empezaron a derribar, una casa en la que vivió Gustavo Cerati durante un tiempo, y cuando le empezaron a construir, en el límite, ¿sí?, en la pared lindera entre esta casa y la de Christian Graf, aparecieron restos humanos. Claro, cuando se desmoronó, las personas que estaban trabajando en esa casa. Se desmoronó un pedacito del jardín de la casa de los Graf, ¿no? Y ahí había... Bueno, y en cuanto a la resolución, en realidad se sabe en qué límite aparece el cuerpo. ¿Aparece en casa de Graf o aparece en el otro sitio que se estaba ahí construyendo, ¿no? Porque si aparece en el límite de Graf y este señor estaba mintiendo, pues creo que es un indicio más. Aparte, hemos visto como ha habido muchas mentiras por parte de este señor, al parecer, entre una entrevista, otra y lo que luego ha dicho al juez. Un cuerpo humano, digamos, rebobinemos, ¿no? De un chico de 16 años, claro, aparte de un crimen cometido en el año 84, 86, no me acuerdo en qué año fue. Santi, ¿te acordás? La desaparición de Fernández Lima. Hace 41 años, en el 84. Bueno, Christian Graf entonces sobreseído y queda este enigma. Entonces, ¿qué hacía ese cuerpo en ese lugar? Gracias, Santi. Venimos después. Abrazo, Fede. Bueno, no sabemos cómo va a quedar esto, pero evidentemente la familia de Diego Fernández, sobre todo su hermano, que es el que habla con los medios de comunicación, pues estaban desolados por este sobreseimiento. Vamos a verlo. Milva, más de 4 décadas después, otro golpe que recibe esta familia, en este caso de la justicia. Y te confirmo lo que decías, Paulo, van a apelar esta decisión. Claro. Estoy con Javier, el hermano de Diego. Javier, bueno, ¿cómo recibieron esta noticia? Hoy temprano te enterabas de la decisión del juez de sobreseer a Christian Graf. ¿Cómo lo tomaron ustedes? Buen día, Paulo, en el piso todos. Lo que decía Paulo recién es una locura esto, que no nos den. Me abandonó
A mi papá nos abandonó hace 41 años la justicia, me está abandonando a mí, a toda una sociedad ahora porque tengo el apoyo de todo el país, pero necesitamos saber qué pasó, no puede ser que haya gente acusada, cómplice, que están sueltas, están haciendo su vida como si nada. A mi hermano lo mataron, no se murió, lo asesinaron, lo quisieron descuartizar, lo enterraron en la misma propiedad, todo muy premeditado, era imposible encontrarlo, porque lo hicieron a propósito. En la ¿Se lo declaración... esperaban? ¿Vos habías hablado con tu abogado? ¿Qué es lo que te había comentado antes de esta decisión? No, bueno, uno siempre quiere justicia, confío en la justicia de este país, pero bueno, evidentemente las leyes están hechas para los asesinos, no para la gente de bien ni las víctimas. O sea, le dan prioridad a ellos, no a nosotros. Igual esto era el encubrimiento, todo lo que hizo esta persona era porque sabía que Diego estaba ahí. Claro. Por más que se lo haya dice que no se lo dijo la policía, se lo dijo albañiles. Claro. Ellos declararon bajo juramento, los albañiles. ¿Por qué van a mentir? Él en una indagatoria no fue bajo juramento, otra cosa más de la justicia. No llamaron a declarar a la hermana que vivía en el sur, que vivía en ese momento, hay una prima, la madre. Bueno, a la justicia argentina. Bueno, no le ha gustado mucho el cómo se han hecho las cosas al hermano, evidentemente. Por ejemplo, yo veía un comentario que decían que debería hacerse una investigación para saber quién o quiénes fueron los que asesinaron al joven Diego Fernández, ¿no? Y quién o quiénes lo enterraron en esa propiedad, ¿no? Más allá del tema de la prescripción y este delito de encubrimiento, imaginaos que Graf y su familia son quienes cometieron estos dos delitos. Y aunque no pudieran ser condenados por la justicia, evidentemente iban a ser condenados socialmente. De hecho, el propio Graf socialmente ha sido condenado por alguna parte de la sociedad, vamos a decir, ¿no? Y obviamente la familia tiene derecho a saber la verdad de lo que ha pasado con ese joven, con ese hermano, con ese hijo y con ese sobrino, ¿no? Por así decirlo. Y es increíble porque no puede ser que lo haya enterrado en la casa de quien se supone que al parecer iba a visitar aquel día, ¿no? Porque además de ser compañeros de escuela, los habitantes del lugar no saben absolutamente nada o que no se hayan enterado es bastante complicado. Mucha gente decía que no le cabía duda alguna de la presunta culpabilidad de la familia Graf, pero que obviamente como no hay pruebas y no se investigó este delito, pues es bastante complicado poder afirmar esto con creces. En un momento de las fojas dice inexistencia de delito. Cuando leíste eso, ¿qué pensaste? No no sé cómo no te lo puedo explicar, es impotencia pura, o sea, mi hermano se acuchilló solo y se enterró, y después se tapó solo él. Javier, Germán, Milva, Paulo, los escucha Javier. en la indagatoria, Christian Graf lo niega a tu hermano. Dice, si bien fue al mismo colegio, no lo recuerda, no lo conoce, no lo vio nunca, no sabe andar en moto, no arreglaba moto. ¿Ustedes pudieron hacer algún trabajo de investigación, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué es lo que saben ustedes como familia? No, Pablo, eso lo hizo la justicia, lo hizo el abogado. Hay testigos que dicen que esta persona hizo en su momento un curso de motos o estaba en un taller que vendía repuestos de motos, no lo recuerdo ahora. Está en la causa eso, declararon claro. bajo juramento esa gente. Claro. Que no lo conoce, no, es lógico que hay una defensa atrás de esta persona. Todo muy macabro. Se rieron de nosotros 41 años, ahora se están riendo de todo el país. Ahora, Javier... y la justicia está a favor de él. Sí, la justicia de alguna manera no es justa, por más que la ley diga que está prescripto el delito. A vos te mataron tu hermano, tu familia padeció 41 años la desaparición, lo encuentran y también sigue siendo impune todo. Pero socialmente hay una condena, digo, y esto sin ánimo de abrir juicios individuales, ni de promover ningún tipo de acción individual, porque no es el camino, no es la barbarie nunca el camino. Pero al hacerse público el caso, yo no sé si a ustedes también esto de alguna manera los abraza, ¿no? Por decir. Hola, Milo. Sí, es como decís vos, pero es totalmente injusto. Yo bueno, tengo el apoyo de casi todo el país, me escriben de todo el mundo, pero la justicia, todo el mundo dice está la justicia social, pero esta gente sigue haciendo
su Claro, vida como si nada, las Claro. compras, llevan al hijo al San Patrick, como si nada. No puedo creer que esta persona trabaja en una multinacional. No sé qué, bueno, los compañeros, me imagino que de trabajo se habrán enterado todo ahora. La empresa también no sé cómo lo sigue teniendo como empleado. Es muy injusto todo. Yo necesito ver lo que se pudra en la cárcel, el que hizo esto. No, a mí me sacaron a mi hermano cuando él tenía 16 años. Decidieron sacarle la vida. En la vida es lo más hermoso que tenemos en el ser humano. Y esta gente enferma se le ocurrió asesinarlo con 16 años. Jugaba al fútbol, estudiaba, sus amigos. A mí me arruinaron la vida. Yo de los 10 años que estoy arruinado. Habré visto también que en algunos comentarios de ciertas páginas de noticias había una persona en concreto que estaba defendiendo mucho a Graf y aparte colocándole como un mote que era el del jirafa, que supuestamente es un mote que tenía él de joven. Y hace unos días como que estaba diciendo que va a haber como unas demandas o algo así por parte de este señor contra medios de comunicación, etcétera, en la Argentina. Y que las va a ganar todas después de este sobreseimiento en la causa. Bueno, no sé qué demandas por derechos de imagen puede poner el señor Christian Graf, porque él ha dado una entrevista, o sea, su cara está por absolutamente todas las televisiones y él dio una entrevista para el canal Todo Noticias, ¿no? Si no me equivoco, entonces no sé qué puede sacar de ahí, sinceramente, ¿no? Y luego dice, desde un comienzo se hizo evidente que no prosperaría ninguna imputación. Esta es una persona que parece que es cercana a Christian Graf. No sé quién puede ser, pero dice, ninguna imputación por la aparición de este cuerpo. No es un crimen de lesa humanidad, aunque se entienden las diferencias conceptuales que da el derecho internacional. En este sentido, la ley es taxativa, prescribió. Claro que ante todo se entiende la indignación y el dolor de la familia de la víctima. Y luego creo que menciona otra cosa más. Dice, no pretendo hacer ninguna defensa del jirafa. Bueno, una vez que opera la prescripción no hay manera de lograr una imputación con respecto al caso en particular. Los argumentos en contra de esto serán variopintos y hasta sofisticados, pero la ley es muy clara en este sentido. Vencido el plazo, no hay nada más que hacer, ¿no? Básicamente se agarran a la prescripción de una forma brutal. Tremendo. Mi mamá, ni hablar. Muy doloroso. Sí, Muy doloroso. bueno. Y otra vez la justicia me dejó solo ahora todo el país, toda la sociedad, es una vergüenza, es una vergüenza. Igual vamos a apelar, el fiscal también. Sí. Pablo decía recién que por ahí que es complicado, pero tenemos que, Pero hay que no sé, intentar, vamos a hacer, pero hay que intentar. yo voy a hacer lo que... Sí. Javier, Sí, la esperanza es lo último que pierdo, sí. no, yo ya cuando esto arrancó me manifesté y lo vuelvo a decir, ahí me parece que hay que ver caso por caso, digo, hay una jurisprudencia, hay una cuestión legal, hay una prescripción, pero hay crímenes y situaciones que no pueden prescribir. Pasó con los delitos de lesa humanidad, se revirtió ahora también con cuestiones que tienen que ver con las violaciones. Entonces, yo creo que hay que revisar. Este es un caso muy especial y la verdad que la sensación de impunidad es terrible. Dice algo bien Milva, ¿no? Más allá de lo que pase con la justicia, hay una condena social, o por lo menos hay una sospecha muy grande, porque aparece el cuerpo de un compañero del colegio de esa familia enterrado en ese jardín. Es decir, no apareció en otro lado, en un lugar donde nada tenía que ver con Diego. Hay un vínculo muy claro, más allá de que Graf, yo no lo conocía, pero estaba en el mismo colegio. Digamos, ya hay un vínculo, pero bueno, vos recién decías, la empresa que lo tiene a él y demás, también hay una realidad. Él hoy no tiene ninguna imputación, no es culpable de nada para la justicia. Entonces, hoy Graf es inocente a todas luces. Ahora, hay una cuestión social y una sospecha sobre esa familia, no sobre Christian solamente, sino sobre esa familia. Tal cual. Eso bueno, no se borra, ¿eh? Eso es duro queda, también. Eso queda. Pero bueno, lo que sí estaría bueno, lo que sí estaría correcto es que la justicia trate de dar una respuesta de lo que pasó. Sí, confirme lo que pasó. Investigue qué pasó. Esto fue, todo lo que hizo, él sabía que Diego estaba ahí, estaba ocultando. Esto era por encubrimiento, agravado y supresión de pruebas.
no puede ser, si él sabía que estaba ahí. Ahí hay cómplices en esa familia también. Él no pudo, no sé, el que lo hizo no lo pudo haber hecho solo. Tienen 16 años. Es muy injusto todo. Javier, te mandamos un abrazo grande. Bueno, obviamente la familia, en este caso el hermano, cree que no solo estuvo involucrado Christian Graf, no lo hizo solo, sino que tuvo que estar acompañado en ese momento por alguien mayor. Él creo que tenía 17 o 18 años en aquel momento, ¿no? En el cual desaparece Diego en el 84 y entonces pues evidentemente necesitaba una mano adulta para resarcir ese delito, ¿no? No sabemos si a lo mejor pudo haber habido un crimen juvenil, supuestamente, y luego pues vino un adulto para ayudar a hacer desaparecer las pruebas de lo que había ocurrido allí. Y 40 años estuvo escondido este delito de esa casa y ningún ojo estuvo puesto allí ni en esa familia en ningún solo momento, hasta mayo de este año, evidentemente. Pero esto es lo que tenemos que comentar por aquí. Están saliendo varias noticias en los últimos días y ahora lo que sabemos es que el fiscal nuevamente ha apelado al sobreseimiento de Norberto Christian Graf, este señor que ha hablado nuevamente con los medios, y que veremos qué sucede con esta apelación y si finalmente se lleva a cabo. Sabemos quién es. Sabemos que lo asesinaron. Sabemos mucho más que antes. Pero ahora hay una nueva y gran pregunta. El principal sospechoso es su vecino y compañero de colegio. Toda la investigación. Sabemos que es Diego, sabemos cómo murió, pero aún no sabemos por qué. Y lo más importante, quién lo mató. La investigación del crimen comienza a girar sobre un ex compañero de colegio de la víctima. Se trata del hijo de la dueña de la casa donde fueron hallados los restos de Diego, al lado de la casa de Cerati. Christian Graf es el principal sospechoso. En 1984, cuando desaparece Cristian Fernández, en este edificio funcionaba la Escuela Técnica número 36. Y a este colegio no solo venía Diego, sino también Christian Graf, el hijo del dueño de la casa donde aparecieron los restos de Diego. Según los registros de la vieja ENET número 36, Fernández y Graf fueron compañeros de aula al menos en tercer año. Graf terminó de cursar en diciembre de 1984 y de Fernández solo existen las calificaciones del primer trimestre, el único que había llegado a completar cuando desapareció. Del colegio técnico a la casa de Diego por Avenida Combatientes de Malvinas hay 4 cuadras y unas 20 más para llegar hasta la de Graf, que está sobre Avenida Congreso al 3700. La víctima y el sospechoso eran algo más que compañeros de colegio. Además, ellos compartían una amistad ligada por la pasión que ambos tenían por las motos. Por eso se cree que es probable que en algún momento Diego pudiera haber venido a esta casa, la casa de los Graf, donde en el fondo estaban enterrados sus restos. Javier, ¿qué sentís? ¿Esta es la primera vez que viniste a esta casa? La primera vez, no puedo mirarla, estoy muy vacío en este momento, muchas preguntas. Estoy más tranquilo que ayer, estoy cayendo un poquito, porque bueno, me confirmó el fiscal que uno de los muchachos de acá era compañero de Diego del secundario. Gracias a Dios declararon todos los compañeros de Diego de ese momento, se contactaron a la fiscalía y declararon todo, y bueno, afirmaron que era compañero de Diego. Qué mezcla de coraje y a la vez de dolor, de desazón para Javier, Germán, estar ahí en la casa donde todo indica pudieron haber ultimado a su hermano, a Diego. A Javier le está cerrando cada vez más la historia, pero también al mismo tiempo se le hace todo mucho más difícil. Mirabas recién, ¿no? La actitud de él, ¿no? Cuando me hablaba ni siquiera se quería dar vuelta para se pone de espaldas porque no puede, de la casa. Claro, no puede ni mirar lo que haya ocurrido, pudo haber ocurrido ahí. No podía. Exacto. Y bueno, la gran duda es si fueron responsables
Digo responsables porque más allá de que el nombre que circula es del hijo de la casa en ese momento, es muy probable que también el resto de la familia haya sido cómplice. O sea, no se puede mantener un cuerpo en el patio de una casa debajo de 20 o 40 centímetros de tierra sin percibir el olor. O sea, nadie no pudo haber preguntado qué hay ahí, qué pasó. Bueno, por eso la justicia está investigando desde ese lado también, Rodi. Y si estás vamos un poquito parado, más allá, estás parado en la Sí. casa donde todo indica ocurrió. Empezás a caminar hacia la otra vivienda. ¿Cuál es la otra vivienda? La que habitó alguna vez Gustavo Cerati. Vamos a adentrarnos con nuestro dron a ese lugar. Este es el sitio. Al fondo, a la izquierda, esa medianera que empezaban a construir, que piensan acabar, termina demorándose y descubriendo un cuerpo. Dijimos, ¿está de este lado de la casa que habitó Cerati? Y los fiscales empezaron a decir, guarda que está muy al borde, pudo haber estado del otro lado. Pero cayó, al empezar a hacer una medianera, se desmoronó y cayó hacia este lado. Hablamos con la única persona que ha hablado con el que a esta hora es el principal apuntado por la muerte de Diego. Daniel, el capataz de esta obra que estás viendo, donde vivió Cerati, estuvo cara a cara en más de una ocasión con Christian Graf. E incluso llegó a hablar del hallazgo de los restos humanos. Y Christian Graf le dio sus hipótesis. Germán. hipótesis, una de ellas que en lugar de beneficiarlo, yo creo que lo va a terminar complicando. Lo escuchamos. El primer encuentro con Christian fue en la obra cuando nosotros, sin querer, la máquina retro rompe el caño maestro, ¿sí? Se queda sin agua toda una manzana y él nos venía a reclamar. Yo le dije, bueno, que ya lo estamos por solucionar, pasó el tiempo, se arregló, listo. Ahora, el 20 de mayo, cuando sucede esto de los restos de Diego, el hallazgo, él habla con nosotros. Primero, los albaniles conmigo. Primero nos comenta que eso había sido una iglesia, puede haber sido los restos de una iglesia, el cuerpo, qué sé yo. Entonces dice, bueno, también fue un establo. Dice, no, y ahora que recuerdo, cuando nosotros nivelamos el suelo, cuando hicimos la pileta, pedimos tierra. O sea, vos podés contratar tierra, te la traen. Sí, y pudo haber venido, supuestamente para él, el cuerpo cuando trajeron la tierra. Lo que hacemos Seguridad y Higiene y el maquinista de la retro, siempre tenemos que estar observando lo que vos sacás de la tierra. Si vos sacás de una obra X tierra, lo tirás en un camión, lo vas a ver si caen los huesos o no. Vos pedís, tráeme tierra, y no te van a traer un cuerpo entero justo en la tierra. Para mí no coincidía, pero bueno, son hipótesis y son algo que Christian comentó. Insistimos, este es Daniel. Daniel es el capataz de la obra que descubre los restos y tiene, Germán, ese diálogo con el que ahora es acusado, sospechoso, por decirlo de alguna manera, porque era compañero de secundario de Diego, la víctima. Y otra de las cosas que me comentó a mí el encargado de seguridad y higiene de esta obra que escuchábamos recién es este dato. Mira, fíjate, te lo grafico. Esta es la medianera en cuestión. Debajo de esta medianera están trabajando, pero 30 metros más hacia el fondo. La que divide la casa de los Graf con la casa que habitó en su momento Gustavo Cerati. El cuerpo no es que estaba de este lado de la casa de Gustavo Cerati ni debajo de la medianera. Estaba en el terreno de los Graf. Lo que pasó fue que cuando empiezan a excavar debajo de la medianera, se hace como un socavón y ahí es cuando toda la tierra con los huesos pasan de este lado hacia el lado donde estaban los obreros. Y por eso ellos pudieron estar en contacto. Pero en ningún momento el cuerpo fue encontrado del lado de la casa donde estuvo Gustavo Cerati, sino que el cuerpo estuvo todo el tiempo hasta que apareció de esa manera en la casa de los Graf. Insisto, lo sumamos a Paulo Cablan. Paulo, el testimonio del capataz ya habla de alguien generando hipótesis sobre el hallazgo. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, qué barbaridad, llamemos a la policía, 911, ¿qué es? ¿Cómo pudo haber estado? Le dijo que antes había habido una iglesia, efectivamente, donde
en ese lugar había habido una iglesia, del otro lado en realidad, no en esa medianera, que había habido un establo. Y después dijo, ah, no, por ahí vino con la tierra, algo técnicamente muy difícil, ¿no? Imposible. Imposible. Además, te cuento algo, eso que está contando, me lo contó hace 20 días, Daniel, cuando no se sabía la identidad de Diego, no se sabía la identidad de la víctima. Un dato de forense, que ya se lo explicaron al fiscal en la causa. Había un socavón, dijeron ahí. ¿Por qué? Porque el cuerpo se enterró poco después de haber sido asesinado, con lo que se llama tejidos blandos, con piel, con carne. Eso, con el paso del tiempo, se desintegra, y ropas también se desintegraron. Quedaron solo los huesos, pero la cavidad en donde ocupaba la piel y la carne quedó ese hueco. Por eso aire. Los especialistas dicen, estuvo enterrado los 41 años en ese lugar. Poco después de matar, lo enterraron ahí. Te cuento algo más de la causa. Hoy el fiscal recibió varias declaraciones y aportan estos datos que vos anticipabas, que no se sabían. Que si bien no iban al mismo curso, iban al mismo colegio y eran amigos por el tema de la moto. Ese dato es importantísimo, y es importantísimo para los pasos a seguir. A esta hora, con todos los testimonios, el fiscal está escribiendo una resolución. O lo cita indagatoria, defiéndase, lo acusamos de matar a Diego, o lo manda a buscar. Si lo manda a buscar, ¿cómo va a ser? Detenido. No descarten una detención en las próximas horas. Después viene el planteo, que es inexorable, que va a ser la defensa, larguen lo que está prescrita la causa. Y va a pasar eso. Y va a pasar eso porque pasaron 41 años. Este delito prescribe, dicen los abogados, a los 20 años. Pasó más del doble de tiempo. Pero no descarte una detención de inmediato, o una citación de inmediato. Pensaba, ¿prescribe algo que nunca se investigó? Porque en realidad, lamentablemente a sí. ver, en la causa, en la denuncia policial, la policía puso que se fugó del hogar. Nunca investigaron un asesinato. Nunca. Y eso también es la suma de casualidades y de absurdos en un expediente que ayudan a construir un misterio. Fíjense, fuga de hogar. La familia interpretó que se lo puede llevar una secta. Buscaban datos siguiendo esa línea de investigación. La familia, porque no era la policía. Claro, y ahí la verdad se fue alejando cada vez más. Y no tenían el dato de este amigo del colegio, porque no está anotado el nombre de Cristian en la famosa libreta del papá de Diego. Por eso, tantos años buscaron por un lado y lo tenían re cerca de la casa. ¿Declararon los compañeros? Esperaba llamada. Paulo, ¿declararon hoy los compañeros? Sí. Declararon varios. El primero fue uno que se contactó desde Europa, porque aparentemente hay un grupo que se siguen reuniendo de vez en cuando, como pasa con cualquier colegio, y tienen un grupo de WhatsApp. En ese grupo, cuando aparece el nombre de Diego, están horrorizados. Y uno dice, pero si en esa casa no vivía Cristian, el que iba al otro curso, que arreglaba motos y era muy amigo de Diego porque Diego tenía su motito, creo que la motito todavía la tiene la familia de Diego. Y es lo que aporta a la fiscalía. Hoy declaró a través de Zoom, porque está afuera, está en el exterior, y otros amigos se acercaron a declarar y a confirmar esta relación. Y es inexorable lo que va a pasar, porque el fiscal tiene una relación preexistente, se conocían, y el cadáver lo tenía en el fondo de la casa. O sea, no tiene mucho margen de maniobra más que citarlo indagatoria. Claro. Repito, no descarten que lo vayan a buscar con la policía y que después, bueno, venga toda esta presentación de que la causa ya prescribió, que lamentablemente es cierto. A ver, estamos hablando de una víctima y un compañero que tenían 14 años. Se conocían, sabemos ahora. Corregime, Germán, además de la afición por las motos, compartían un curso de computación. Exacto, hay registros en la INET número 36 de que al menos un año estuvieron juntos.
Así que y dentro de las clases que se daban ahí eran clases de computación, con otro nombre que se tenía en ese momento, ¿no? Y recién Pablo hablaba de los compañeros horrorizados, pero los docentes de ese momento, te imaginas que también están en la misma situación. De hecho, pude hablar hace un ratito con Mercedes, la profe de matemáticas de Diego, que estuvo trabajando en esa escuela 35 años. Pasaron frente a ella miles de alumnos. Y el nombre y apellido de Diego, te imaginarás, nunca se lo olvidó. Yo era la profesora de matemática de Diego. Y lo tuve en segundo, que fue cuando él desapareció. Lo recuerdo mucho. Por eso, como había hablado ya, o sea, yo lo recuerdo por su desaparición. Pero él puntualmente un chico amoroso. Amoroso. ¿Cómo lo describiría? Muy simpático, agradable, charlatán, no le gustaba obviamente mi materia, que es matemática, pero bien. La verdad que muy buen chico, muy educado, divertido, que me acuerdo que llevaba a su hermanito a la escuela o lo traía porque yo lo he visto, porque es acá cerca. El momento que él desapareció terrible, cuando nos enteramos, o sea, sus compañeros pidieron permiso en la escuela para salir a buscarlo. ¿Hacían eso? Y qué sé yo, ese día sí, se les dio el permiso para salir a la calle y ver si lo encontraban. Ellos decían que lo iban a encontrar, bueno, eran chicos todos, qué sé yo. Y fue terrible, para nosotros fue terrible. Además los padres, bueno, que el papá en ese momento estaba, en esa época ellos hicieron de todo, siempre, siempre, siempre en la búsqueda. O sea, lo que uno se pregunta ahora, ¿qué pasó y por qué? Porque es raro. Para mí es muy raro todo. Lo que haya pasado ocurrió, todo indica, en esa vivienda en la que está Germán, donde había un padre, una madre que aún vive, un hermano amigo de Diego y una hermana más. Sí, y un dato, ¿no? Tanto la víctima como el principal acusado, en el 83, 84, ellos vivían en la misma casa donde están viviendo ahora, ¿no? Esta es, por ejemplo, la casa de los Graf. Vos fijate en el 3742 de la numeración de la avenida y la distancia que hay con la casa donde vivía Gustavo. Fíjate, ¿no? Vamos avanzando un poquito más hacia la vereda. Y mientras tanto, como vos veías recién las persianas bajas, esto nos comentan los vecinos. Los vecinos quieren en realidad hablar muy poco de la familia y lo que te dicen te lo dicen por lo bajo. Nos comentan que habitualmente a ellos no se los veía salir mucho, pero que después de que se diera el hallazgo de los restos de Diego, que cayeron de este lado de la medianera, ya en lo que es la obra, ellos dejaron de salir directamente. O sea, me dicen que no los vieron más por la calle. O sea, optaron por una vida puertas adentro, con las persianas así bajas. Si se ve en el hilo finito entre una madera y la otra, podemos ver un poquito de luz, pero ceros movimientos hacia el interior. Y lo mismo hicieron en lo que tiene que ver con las redes sociales, porque cuando saltó todo este tema, ellos cerraron directamente todos los perfiles que tenían en las redes sociales también para, no sé, evitar comentarios o qué. Lo cierto es que no se dan con la sociedad cara a cara, pero tampoco a través de las redes. Y a Diego le encantaba hacer deporte, le encantaba jugar al fútbol y estar en su club, que Club Excursionistas, donde también era muy querido. Pudimos dar con algunas fotos de Diego en el club de sus amores. Allí se lo ve, súper peque esta. En rojo, Diego. ¿Y lo ves en verde? Un compañero, un amigo del club, Armando Mainoli. Jugaba con Diego. Describe cómo jugaba. Un habilidoso, dice, que así recordó a su amigo y que nos habló también del momento, cómo vivieron en el club, en esa Argentina, recién comenzaba la democracia, la desaparición de ese compañero de juego. Lo conocí en el club, en Excursionistas, compartíamos, principio compartíamos categorías en el baby fútbol, jugamos varios años hasta que se terminó la época del baby y pasamos a jugar en lo que vendría a ser hoy las infantiles en esa época. Y era muy bueno, era un zurdito, jugaba de engancho, media punta, como se dice ahora, tipo 11. No lo ayudaba mucho al físico porque era chiquitito, pero era ligerito y era hábil. Era un chico que se hacía creer, digamos, era simpático, era muy chistoso. En el club, yo me acuerdo, digamos, lo que me acuerdo que se hablaba de que había desaparecido un compañero nuestro, que nos enteramos
a los 2 días, cuando el padre fue a averiguar si lo habíamos visto, porque hacía un tiempo que no venía a la casa, no había desaparecido. Y después nos enteramos que por nuestros directivos, por nuestros propios padres, que parecía que se lo había secuestrado o robado una secta. Era la hipótesis que se tenía en ese momento. Tenemos que recordar que salíamos de la dictadura, donde cualquier desaparición de personas era algo que no se hablaba o a lo que se le tenía miedo hasta de denunciarlo. Entonces era algo que no tenía una gran masificación. Y lo máximo que podía hacer el padre era de boca en boca o panfletos, como los que hacía el padre y colgaba en la calle. No más que eso. Y buscándolo, murió ese papá. Pensaba en esa idea de tantos jóvenes desaparecidos, la existencia de una secta. Y la verdad estaba a una decena de cuadras de su casa. Paula. Sí, y cuando muere, en 1991, lo contó su hijo Javier, fue a un par de cuadras de la casa donde estaba enterrado su hijo. Iba en bicicleta, lo chocó un auto y llevaba la famosa libretita en donde anotaba los datos. Recorría los colectivos preguntando si tenían algún dato de Diego, de su hijo. Al principio, cuando comenzamos con esta investigación, era el hallazgo impreciso de un cuerpo que no sabíamos si era argentino o extranjero y qué edad tenía. Tuvimos la edad, ya sabemos quién fue. Posiblemente tengamos algunos datos que permitan determinar quién pudo haber sido. Queda lo más difícil. ¿Por qué lo mataron a Diego? ¿Por qué lo asesinaron a cuchillazos e intentaron descuartizarlo? Eso va a ser más difícil saberlo, ¿eh? Mucho más difícil. Paulo, insistimos, puede estar escribiéndose la orden de detención o de declaración indagatoria de acusación. Cualquier novedad, ampliamos en minutos. A esta hora. El minuto, sí. Diego Fernández Lima. Acá de pibe, chiquitín, un habilidoso, rapidito. Imágenes nuevas y desconocidas de alguien que hasta hace pocas horas ninguno de nosotros conocía, pero que hace 41 años toda su familia buscaba, encontrando una respuesta, un porqué. Su cuerpo, las razones, cómo murió y la pregunta de la hora. Lo mató un compañero de colegio. Lo que haya ocurrido, ocurrió en esa casa, en la que habitaban 4 personas. El juez, el fiscal, están tomando decisiones en este momento.